vestidos, y se los dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y pasaron allí la noche. Levantáronse por la mañana, y él dijo, envíenme a mi señor. Entonces el hermano de Rebeca y su madre dijeron, quede ahora con nosotros la doncella a lo menos muchos días, quizá 10, y después irá. Él les dijo, no me detengan, pues el Señor ha prosperado mi camino, envíenme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Ella respondió, sí, iré. Entonces enviaron a Rebeca su hermana, a su nodriza y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de muchos millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Así Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Génesis capítulo 24. Tomarás mujer para mi hijo. Yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Él me respondió, el Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Serás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué hoy a la fuente y dije, Señor, creador de mi señor Abraham, si prosperas ahora mi camino por el cual ando, estoy junto a la fuente de agua, que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi Señor. Antes de que acabase de hablar en mi corazón, Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro, descendió a la fuente, sacó agua y yo le dije, te ruego que me des de beber. Ella bajó prontamente su cántaro y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Bebí, y también dio de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Ella respondió, hija de Betuel hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, me incliné, adoré al Señor y bendije al Señor, creador de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, pues, si hacen misericordia y verdad con mi señor, declárenmelo, y si no, declárenmelo, y me iré a la derecha o a la izquierda. Labán y Betuel respondieron, del Señor ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante el Señor. Sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, envíenme a mi señor. Respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos muchos días, quizá 10, y después irá. Él les dijo, no me detengan, pues el Señor ha prosperado mi camino, envíenme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Ella respondió, sí, iré. Entonces enviaron a Rebeca su hermana, a su nodriza y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de muchos millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Así Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Génesis capítulo 24 y 25. Espere la doncella con nosotros muchos días, y después irá. Él les dijo, no me detengan, ya que el Señor ha prosperado mi camino, despáchenme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, a su nodriza, al criado de Abraham y a sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de muchos millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre, el criado tomó a Rebeca y se fue. Isaac venía del pozo del viviente Quemebe, porque él habitaba en el Negev. Había salido Isaac a meditar al campo, al atardecer, alzó sus ojos y vio los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? El criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. El criado contó a Isaac todo lo que había hecho.
Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Abraham tomó otra mujer, llamada Setura, la cual le dio a luz a Simram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Jocsán engendró a Seba y a Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efe, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de sus concubinas les dio dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Estos fueron los días que vivió Abraham, muchos años. Abraham exhaló el espíritu y murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que Abraham compró de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Después de muerto Abraham, el Creador bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Génesis capítulo 25. Estos son los descendientes de Ismael hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sider, Apeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, muchos príncipes por sus familias. Estos fueron los años de la vida de Ismael, muchos años. Exhaló el espíritu Ismael, murió y fue unido a su pueblo. Habitaron desde Javila hasta Sur, que está enfrente de Egipto viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac tenía muchos años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Isaac oró al Señor por su mujer, que era estéril, y el Señor lo escuchó, y Rebeca su mujer concibió. Los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar al Señor, y el Señor le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. Salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Isaac tenía muchos años cuando ella los dio a luz. Crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Isaac amó a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Jacob quiso un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Jacob dijo: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis capítulo 25 y 36. Jacob dijo: júramelo en este día. Él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, él comió, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Después hubo hambre en la tierra, además del primer hambre que hubo en los días de Abraham. Isaac fue a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar. El Señor se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto Abraham oyó mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac habitó en Gerar. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Después de muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Abimelec llamó a Isaac y dijo: ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo, pues, dijiste, es mi hermana? Isaac respondió: porque pensé, quizá moriré por causa de ella. Abimelec dijo:
¿por qué nos has hecho esto? Por poco alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac sembró en aquella tierra, cosechó aquel año mucho, y el Señor lo bendijo. El varón se enriqueció, prosperó y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Génesis capítulo 26 y 27. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Abrieron otro pozo, también riñeron sobre él y llamó su nombre Sibna. Se apartó de allí, abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, llamó su nombre Rehobot, y dijo, ahora el Señor nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba. El Señor se le apareció aquella noche y le dijo, yo soy el Creador de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Edificó allí un altar, invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Los siervos de Isaac abrieron allí un pozo. Abimelech vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Isaac les dijo, ¿por qué vienen a mí, ya que me han aborrecido y me echaron de entre ustedes? Ellos respondieron, hemos visto que el Señor está contigo, y dijimos, haya juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito del Señor. Entonces se les hizo banquete, y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada, juraron el uno al otro, Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Aquel día vinieron los criados de Isaac, le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Lo llamó Seba, por eso el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Cuando Esaú tenía muchos años, tomó por mujer a Judith hija de Beri Eteo, y a Basemat hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Él respondió, heme aquí. Isaac dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo, para que coma y te bendiga antes que muera. Rebeca oyó cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú, y se fue Esaú al campo para traer la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga delante del Señor antes que muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos, haré de ellos un guisado para tu padre, como a él le gusta, para que sepa bien, y tú lo llevarás a tu padre, para que coma, a fin de que te bendiga antes de su muerte. Jacob respondió a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición, y no bendición. Su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Tomó luego Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los más preciados que tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió las manos de él y la parte de su cuello donde no tenía vellos, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado, en mano de Jacob su hijo. Entonces Jacob fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Isaac respondió a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Él respondió, porque el Señor tu Creador hizo que la encontrase delante de mí. Entonces Isaac dijo a Jacob, acércate ahora, para que te palpe, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Se acercó Jacob a Isaac su padre, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob,
pero las manos de Esaú. Y no lo conoció, porque sus manos eran velludas como las manos de Esaú su hijo, y lo bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió, yo soy. Entonces dijo Isaac, acércame, y comeré de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi alma. Jacob se lo acercó, e Isaac comió, le trajo también vino, y bebió. Después le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, lo bendijo y dijo, mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido, Dios, pues, te dé del rocío del cielo, de lo mejor de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante pueblos, y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Apenas había acabado Isaac de bendecir a Jacob, y Jacob había salido de delante de Isaac su padre, vino Esaú su hermano. Él también hizo guisados y los trajo a su padre, y dijo a su padre, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Él respondió, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un clamor grande y muy amargo, y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Él dijo, vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, con razón se llama Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, me quitó mi primogenitura, y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de mosto le he provisto, ¿qué, pues, haré ahora contigo, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿acaso no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación lejos de la grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano, a Harán, y quédate con él algunos días. Génesis 38. Hijo mío, dijo, y él respondió, aquí estoy. Entonces le dijo, mira, ya soy anciano y desconozco el día de mi fallecimiento. Así que toma tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepara para mí un guiso como me agrada y tráemelo para que coma, y así pueda bendecirte antes de partir. Rebeca escuchó cuando Isaac hablaba con Esaú, su hijo, y en cuanto él salió en busca de la casa, ella le dijo a Jacob, he oído a tu padre hablar con tu hermano, pidiéndole que le lleve caza y le prepare un guiso para bendecirlo delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, haz lo que te indico. Ve al rebaño y tráeme 2 cabritos buenos, con los que prepararé un platillo para tu padre, como a él le gusta. Luego tú se lo llevarás, para que coma y te otorgue su bendición antes de fallecer. Jacob respondió, pero mi hermano Esaú es velludo y yo no lo soy. Tal vez mi padre me toque y piense que lo engaño, atrayendo sobre mí una maldición en vez de una bendición. Su madre le dijo, hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, solo haz lo que te digo y tráemelos. Jacob trajo los cabritos y Rebeca preparó el guiso como le agradaba a Isaac. Luego tomó la mejor ropa de Esaú y vistió a Jacob, cubriendo sus manos y cuello con pieles. Le entregó el guiso y el pan. Jacob fue ante su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, aquí estoy, ¿quién eres? Soy Esaú, tu primogénito, contestó Jacob, he hecho lo que pediste. Levántate, come de mi casa y dame tu bendición. Isaac preguntó, ¿cómo la hallaste tan rápido, hijo? El Señor tu Dios me la puso delante, respondió. Entonces Isaac le dijo, acércate para tocarte y confirmar si eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó y su padre lo palpó, diciendo, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. No pudo reconocerlo, pues sus manos estaban cubiertas de vello. Génesis 27. Isaac bendijo a Jacob y preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió, sí, lo soy.
Entonces Isaac dijo, acércame la comida, para que coma de la casa de mi hijo y pueda bendecirte. Jacob se la acercó, e Isaac comió, luego le llevó vino y bebió. Después, su padre le dijo, acércate y dame un beso, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Al oler sus ropas, Isaac lo bendijo diciendo, mira, el aroma de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra y abundancia de grano y vino. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y que los hijos de tu madre te reverencien. Maldito sea quien te maldiga y bendito quien te bendiga. Apenas Isaac terminó de bendecir a Jacob y éste se fue, Esaú regresó de cazar. Preparó un guiso, lo llevó a su padre y dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Isaac le preguntó, ¿quién eres? Esaú respondió, soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Entonces Isaac tembló y exclamó, ¿quién fue el que trajo casa y comí antes que tú llegaras? Ya lo bendije, y su bendición permanecerá. Al oír esto, Esaú gritó con gran angustia y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Isaac respondió, tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición. Esaú replicó, con razón lo llamaron Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, primero tomó mi primogenitura y ahora mi bendición. ¿No tienes una bendición para mí? Isaac respondió, lo he puesto por señor sobre ti, le di a sus hermanos por siervos y le he provisto de grano y vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú insistió, ¿solo tienes una bendición, padre? Bendíceme también a mí. Entonces alzó la voz y lloró. Isaac le dijo, tu morada será en tierras fértiles y con rocío del cielo. Vivirás por la espada y servirás a tu hermano. Pero cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu cuello. Esaú guardó rencor contra Jacob por la bendición que había recibido. Génesis 40. Esaú, al ver que su padre había bendecido a Jacob, pensó en su interior, cuando pasen los días de duelo por mi padre, mataré a mi hermano. Rebeca supo lo que Esaú había dicho y llamó a Jacob, su hijo menor, diciéndole, tu hermano se consuela con la idea de quitarte la vida. Así que, hijo mío, escucha lo que te digo, levántate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate con él un tiempo, hasta que el enojo de tu hermano pase, hasta que su furia se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré por ti y te traeré de vuelta. ¿Por qué perderlos a ambos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy cansada de mi vida por causa de las mujeres de Et. Si Jacob se casa con una de ellas, como estas mujeres de la tierra, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no tomes por esposa a una mujer de Canaán. Ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y cásate con una de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fructificar y multiplicarte hasta convertirte en una gran nación. Que te conceda la bendición dada a Abraham, tanto a ti como a tu descendencia, para que tomes posesión de esta tierra en la que ahora resides, la que Dios le prometió a Abraham. Así Isaac envió a Jacob, quien partió hacia Padán Aram, donde estaba Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para encontrar esposa, dándole la orden de no casarse con mujeres de Canaán. También se dio cuenta de que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido. Al notar que las mujeres de Canaán no eran del agrado de Isaac, Esaú fue donde Ismael y tomó por esposa a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras esposas. Jacob salió de Beerseba rumbo a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó a dormir porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra, la puso como almohada y se acostó en aquel sitio. Entonces tuvo un sueño, vio una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo llegaba hasta el cielo, y en ella, ángeles de Dios subían y bajaban. Génesis 41. Los ángeles subían y bajaban por la escalera. En la parte más alta estaba Jehová, quien dijo, Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la entregaré a ti y a tu descendencia. Tu linaje será tan numeroso como el polvo de la tierra y se expandirá en todas direcciones, al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias del mundo. Estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré regresar a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que cumpla lo que te he prometido. Jacob despertó y dijo, sin duda, el Señor está en este sitio, y yo no lo sabía. Lleno de temor, añadió, qué imponente es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como señal y vertió aceite sobre ella.
Llamó a aquel sitio Betel, aunque anteriormente la ciudad se llamaba Luz. Entonces hizo un voto, diciendo, si Dios me acompaña en este viaje, me protege, me da pan para comer y ropa para vestir, y me permite volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he colocado como señal será su casa, y de todo lo que me conceda, apartaré el diezmo para él. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Allí vio un pozo en el campo y cerca de él, 3 rebaños de ovejas descansaban, pues bebían agua de aquel pozo. Una gran piedra cubría su boca. Los pastores reunían los rebaños, movían la piedra, daban de beber a las ovejas y luego la colocaban de nuevo en su lugar. Jacob preguntó, hermanos, ¿de dónde son? Ellos respondieron, somos de Harán. Jacob les dijo, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Contestaron, sí, lo conocemos. Él preguntó, ¿está bien? Y respondieron, sí, y mira, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Jacob dijo, todavía es temprano, no es momento de reunir el ganado. Den de beber a las ovejas y llévenlas a pastar. Ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y la piedra sea removida de la boca del pozo. Mientras aún hablaban, Raquel llegó con sus ovejas. Génesis 42. Raquel cuidaba el rebaño de su padre. Cuando Jacob la vio, junto con las ovejas de Labán, su tío, se acercó, retiró la piedra de la boca del pozo y dio de beber al ganado de su tío. Luego, besó a Raquel y, con gran emoción, rompió en llanto. Le explicó que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Raquel corrió a contarle esto a su padre. Al escuchar la noticia sobre Jacob, Labán corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Allí, Jacob le relató todo lo sucedido. Labán le dijo, eres de mi propia sangre y carne. Jacob permaneció con él durante un mes. Luego, Labán le preguntó, ¿vas a servirme sin recibir nada solo por ser mi pariente? Dime cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel tenía un rostro hermoso y una figura atractiva. Jacob amaba a Raquel y propuso, trabajaré para ti durante 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán respondió, es mejor dártela a ti que a otro hombre. Quédate conmigo. Así, Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero le parecieron pocos días debido a su amor por ella. Al cumplirse el plazo, Jacob le dijo a Labán, dame a mi esposa, pues ha llegado el tiempo de casarnos. Labán organizó un banquete e invitó a los hombres del lugar. Sin embargo, por la noche, llevó a Lea en lugar de Raquel, y Jacob estuvo con ella. Además, Labán entregó a su hija Lea una sierva llamada Silpa. A la mañana siguiente, Jacob descubrió la verdad y reclamó a Labán, ¿por qué me has hecho esto? ¿Acaso no trabajé por Raquel? ¿Por qué me engañaste? Labán respondió, en nuestra tierra, no se acostumbra casar a la menor antes que la mayor. Cumple la semana con Lea, y luego te daré también a Raquel, pero a cambio de otros 7 años de servicio. Jacob aceptó, cumplió la semana con Lea y luego recibió a Raquel como esposa. Labán le entregó también a una sierva llamada Bila para que sirviera a Raquel. Jacob amó más a Raquel que a Lea y continuó trabajando para Labán otros 7 años. El Señor vio que Lea era menospreciada y le concedió hijos, mientras que Raquel no podía concebir. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén. Génesis 30. Lea dijo, el Señor ha visto mi sufrimiento, ahora mi esposo me amará. Volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo, diciendo, el Señor ha escuchado que soy menospreciada y me ha dado este hijo también. Así que lo llamó Simeón. Una vez más, quedó encinta y dio a luz un hijo. Dijo, esta vez mi esposo se sentirá unido a mí, pues le he dado 3 hijos. Por ello, lo nombró Leví. Después concibió de nuevo y tuvo otro hijo, diciendo, ahora alabaré al Señor. Por eso, lo llamó Judá. Luego dejó de dar a luz. Cuando Raquel vio que no podía tener hijos con Jacob, sintió celos de su hermana y le dijo, dame hijos, o moriré. Jacob se enojó y respondió, ¿acaso soy Dios para impedirte tener hijos? Raquel le propuso, toma a mi sierva Bila, que ella tenga hijos en mi lugar, para que así yo también tenga descendencia. Entonces Raquel le entregó a Bila como esposa, y Jacob estuvo con ella. Bila quedó embarazada y tuvo un hijo. Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia, ha escuchado mi súplica y me ha dado un hijo. Lo llamó Dan. Bila quedó encinta nuevamente y tuvo otro hijo. Raquel exclamó, he luchado con mi hermana y he vencido. Así que lo llamó Neftalí. Al ver Lea que ya no tenía hijos, tomó a su sierva Silpa y se la dio a Jacob como esposa. Silpa quedó embarazada y tuvo un hijo. Lea dijo, qué gran fortuna. Lo llamó Gad. Más tarde, Silpa dio a luz otro hijo. Lea dijo, qué felicidad. Todas las mujeres me llamarán dichosa. Y lo nombró Aser.
Un día, durante la cosecha del trigo, Rubén encontró mandrágoras en el campo y se las llevó a su madre. Raquel le pidió a Lea algunas de esas mandrágoras, pero Lea le respondió, ¿no te basta con haberme quitado a mi esposo? ¿Ahora también quieres las mandrágoras de mi hijo? Raquel propuso, si me las das, Jacob dormirá contigo esta noche. Cuando Jacob regresó del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes estar conmigo esta noche, porque te he alquilado con las mandrágoras de mi hijo. Así que Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea, y ella quedó embarazada nuevamente, dando a luz un quinto hijo. Lea dijo, Dios me ha recompensado. Génesis 30. Lea dijo, Dios me ha recompensado por haber entregado mi sierva a mi esposo. Así que llamó a su hijo Isacar. Después, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Dijo, Dios me ha otorgado un buen regalo. Ahora mi esposo vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Por ello, lo nombró Zabulón. Tiempo después, tuvo una hija y la llamó Dina. Entonces, Dios recordó a Raquel, escuchó su súplica y le permitió concebir. Raquel quedó embarazada y dio a luz un hijo, diciendo, Dios ha quitado mi vergüenza. Lo llamó José y agregó, que el Señor me conceda otro hijo. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, déjame ir a mi tierra. Dame mis esposas e hijos por quienes he trabajado contigo, y déjame partir. Sabes bien el servicio que te he prestado. Labán le respondió, por favor, quédate. He comprobado que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Luego le dijo, dime cuál es tu salario y te lo pagaré. Jacob respondió, sabes cómo te he servido y cómo ha prosperado tu ganado bajo mi cuidado. Antes de que yo llegara, tenías poco, pero ahora ha aumentado mucho porque el Señor te ha bendecido gracias a mí. Pero ahora, ¿cuándo podré trabajar para mi propia familia? Labán preguntó, ¿qué quieres que te dé? Jacob respondió, no quiero nada. Solo si aceptas esto, seguiré cuidando tu ganado. Hoy recorreré todo el rebaño y apartaré las ovejas manchadas o salpicadas, las de color oscuro y las cabras con marcas. Ese será mi pago. Así, cuando revises mi salario, mi honradez quedará demostrada. Si encuentras algún animal que no sea manchado o de color oscuro entre los míos, lo considerarás robado. Labán dijo, está bien, que sea como has dicho. Ese mismo día, Labán separó los machos cabríos rayados y manchados, así como todas las cabras y ovejas con manchas o de color oscuro, y las puso bajo el cuidado de sus hijos. Luego, puso una distancia de 3 días de camino entre él y Jacob, mientras que Jacob seguía cuidando el resto del ganado de Labán. Jacob tomó ramas verdes de álamo, avellano y castaño, y las peló parcialmente, dejando al descubierto partes blancas en ellas. Génesis 31. Jacob colocó las varas frente al ganado, en los canales de los abrevaderos donde las ovejas bebían agua y concebían en ese lugar. Así, cuando las ovejas veían las varas, parían corderos con manchas y colores variados. Jacob separaba estos corderos y los ponía con su propio rebaño, apartándolos de pelaje oscuro del ganado de Labán. Mantenía su propio rebaño separado del de Labán. Cuando las ovejas más fuertes estaban en celo, Jacob colocaba las varas frente a ellas en los abrevaderos para que concibieran a la vista de las varas. Pero cuando las ovejas más débiles iban a procrear, no lo hacía. Así, las más débiles quedaban para Labán y las más fuertes para Jacob. De este modo, Jacob prosperó enormemente, acumulando muchas ovejas, sirvientas, siervos, camellos y asnos. Jacob escuchó lo que decían los hijos de Labán, Jacob se ha apropiado de todo lo que era de nuestro padre y ha acumulado su riqueza con ello. También notó que la actitud de Labán hacia él ya no era la misma de antes. Entonces, el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres y a tu familia. Yo estaré contigo. Jacob llamó a Raquel y Lea al campo donde estaba su ganado y les dijo, me doy cuenta de que la actitud de su padre hacia mí ha cambiado, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he trabajado con todas mis fuerzas para su padre, pero él me ha engañado y ha cambiado mi salario muchas veces. Sin embargo, Dios no permitió que me hiciera daño. Si él decía, los de pelaje moteado serán tu paga, entonces las ovejas parían así. Y si decía, los rayados serán tu salario, entonces todas las ovejas nacían rayadas. Dios tomó el ganado de su padre y me lo dio a mí. Cuando las ovejas estaban en celo, tuve un sueño y vi que los machos que montaban a las hembras eran rayados, manchados y abigarrados. En ese sueño, el ángel de Dios me llamó, Jacob. Y yo respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, mira bien. Todos los machos que montan a las hembras son rayados, manchados y abigarrados. Yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una piedra y me hiciste un voto. Génesis 31. Yo soy el Dios de aquel lugar donde ungiste la piedra y me hiciste un voto. Levántate, sal de aquí y regresa a la tierra donde naciste. Raquel y Lea respondieron, ¿acaso tenemos parte o herencia en la casa de nuestro padre? Nos trata como extrañas,
pues nos vendió y ha consumido por completo lo que recibió por nosotras. Toda la riqueza que Dios le quitó a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Así que haz lo que Dios te ha ordenado. Jacob se levantó, hizo que sus hijos y esposas montaran en los camellos, y emprendió el viaje con todo su ganado y las posesiones que había obtenido en Padán Aram, con la intención de regresar a la tierra de Canaán, donde estaba Isaac, su padre. Labán, en ese momento, estaba trasquilando sus ovejas, y Raquel tomó sin permiso los ídolos de su padre. Jacob engañó a Labán el arameo al no informarle que se marchaba. Así, huyó con todo lo que tenía, cruzó el Eufrates y se dirigió hacia el monte de Galaad. 3 días después, le informaron a Labán que Jacob había huido. Labán reunió a sus parientes y lo persiguió por varios días hasta alcanzarlo en el monte de Galaad. Esa noche, Dios se apareció a Labán en sueños y le advirtió: cuida lo que le dices a Jacob, no lo trates con dureza. Cuando Labán alcanzó a Jacob, este ya había instalado su campamento en el monte, y Labán hizo lo mismo con su gente. Entonces, le dijo a Jacob: ¿por qué me engañaste y te llevaste a mis hijas como si fueran prisioneras? ¿Por qué huiste a escondidas y no me avisaste? Yo te habría despedido con alegría, con cantos, panderos y arpas. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y nietos. Has actuado insensatamente. Tengo poder para hacerles daño, pero el Dios de tu padre me habló anoche y me dijo que no te tratara con dureza. Si tenías tantas ganas de volver a la casa de tu padre, ¿por qué robaste mis dioses? Jacob respondió: tuve miedo. Pensé que quizás me quitarías a tus hijas por la fuerza. Aquel en quien encuentres tus dioses no seguirá con vida. Busca entre nuestras pertenencias lo que sea tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había tomado. Capítulo 31 del Génesis, versículos 33 al 50. Labán inspeccionó minuciosamente las tiendas de Jacob, Lea y las siervas, pero no encontró lo que buscaba. Luego, revisó la tienda de Raquel, quien había escondido los ídolos familiares debajo de la montura de su camello y se había sentado encima. Cuando Labán buscó, ella le dijo que no podía levantarse por su condición femenina. Labán continuó buscando, pero no encontró nada. Jacob, indignado, confrontó a Labán, preguntándole por qué lo perseguía con tanto fervor y qué crimen había cometido. Le recordó que había trabajado para él durante 2 décadas, cuidando de sus rebaños con diligencia y reponiendo cualquier pérdida. Le señaló que había soportado las inclemencias del tiempo y que Labán había cambiado su salario repetidamente. Jacob afirmó que, de no ser por la protección divina, Labán lo habría despedido con las manos vacías. Dios había sido testigo de su aflicción y trabajo, y había reprendido a Labán la noche anterior. Labán respondió que sus hijas y nietos eran suyos, al igual que sus rebaños, y que no podía hacerles daño. Propuso un pacto, y Jacob levantó una piedra como señal. Jacob pidió a sus hermanos que recogieran piedras y juntos formaron un montón, donde compartieron una comida. Labán llamó al lugar Jegar Sahaduta, y Jacob lo llamó Galaad. Labán explicó que el montón era un testimonio de su pacto, y por eso lo llamó Galaad. También lo llamó Mizpa, invocando a Dios como testigo entre ellos cuando se separaran. Labán advirtió a Jacob que no maltratara a sus hijas ni tomara otras esposas, y que Dios sería testigo de cualquier transgresión. Capítulo 31 del Génesis, versículo 51 al capítulo 32, versículo 14. Labán continuó hablando con Jacob, señalando el montón de piedras y la estela que habían erigido como testigos de su pacto. Declaró que ni él ni Jacob cruzarían esos límites con intenciones hostiles. Invocó al Dios de Abraham y Nacor para que juzgara entre ellos, el Dios de sus ancestros. Jacob, por su parte, juró por el Dios que su padre Isaac veneraba. Luego, Jacob ofreció sacrificios en la montaña e invitó a sus parientes a compartir una comida. Tras la cena, pasaron la noche allí. Al amanecer, Labán besó a sus hijos e hijas, los bendijo y regresó a su hogar. Jacob prosiguió su viaje, y ángeles divinos salieron a su encuentro. Al verlos, exclamó que aquel lugar era el campamento de Dios, y lo llamó Mahanaim. Después, envió mensajeros a su hermano Esaú, que vivía en la tierra de Seir, en Edom. Les ordenó que le dijeran a Esaú que Jacob, su siervo, había estado viviendo con Labán hasta ese momento. Les pidió que le informaran a Esaú que poseía ganado, asnos, ovejas y sirvientes, y que deseaba encontrar gracia a sus ojos. Los mensajeros regresaron con noticias inquietantes. Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Jacob se llenó de temor y angustia. Dividió a su gente, los rebaños y los camellos en 2 grupos, pensando que si Esaú atacaba a uno, el otro podría escapar. Luego, elevó una plegaria al Dios de Abraham e Isaac, recordando sus promesas de prosperidad y protección. Reconoció su indignidad ante la bondad divina y recordó cómo había cruzado el Jordán solo con su bastón, mientras que ahora tenía 2 campamentos. Imploró ser liberado de la ira de Esaú, temiendo que éste pudiera atacarlo a él y a sus familias.
Recordó las promesas de Dios de multiplicar su descendencia como la arena del mar. Pasó la noche en ese lugar y preparó un generoso regalo para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos. Capítulo 32 del Génesis, versículo 15 al capítulo 33, versículo 1. Además, preparó una ofrenda para su hermano Esaú, una gran cantidad de ovejas, carneros, camellas con sus crías, vacas, novillos, asnas y burros. Dividió los animales en grupos y los entregó a sus sirvientes, ordenándoles que mantuvieran distancia entre cada manada. Al primero le indicó que, si Esaú lo interrogaba sobre la procedencia y el destino de los animales, debía responder que eran un regalo de su siervo Jacob para su señor Esaú, quien venía detrás de ellos. Repitió estas instrucciones al segundo, al tercero y a todos los que llevaban las manadas, con la esperanza de apaciguar la ira de Esaú con el presente y encontrar gracia a sus ojos. La ofrenda fue enviada por delante, y Jacob pasó la noche en el campamento. Durante la noche, Jacob se levantó y cruzó el vado de Jaboc con sus esposas, sirvientas e hijos. Luego, hizo pasar a todos sus bienes al otro lado del arroyo. Así, Jacob se quedó solo y luchó con un hombre hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no podía vencer a Jacob, le tocó la coyuntura del muslo y se la dislocó. El hombre le pidió a Jacob que lo dejara ir, pues ya amanecía, pero Jacob se negó a menos que lo bendijera. El hombre le preguntó su nombre, y Jacob respondió. Entonces, el hombre le dijo que su nombre ya no sería Jacob, sino Israel, porque había luchado con Dios y con hombres, y había prevalecido. Jacob le pidió al hombre que le revelara su nombre, pero éste se negó y lo bendijo allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, explicando que había visto a Dios cara a cara y había sido librado. Al salir el sol, Jacob pasó Peniel, cojeando de la cadera. Por esta razón, los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera hasta el día de hoy, ya que fue allí donde el hombre tocó a Jacob. Jacob alzó la vista y vio a Esaú acercándose con 400 hombres. Entonces, dividió a los niños entre sus esposas y sirvientas. Capítulo 33 del Génesis, versículo 2 al capítulo 34, versículo 2. Jacob organizó a su familia, colocando a las sirvientas y sus hijos al frente, luego a Lea y sus hijos, y finalmente a Raquel y José. Él mismo se adelantó e hizo reverencias hasta 7 veces antes de llegar a su hermano. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Esaú levantó la vista y preguntó quiénes eran las mujeres y los niños. Jacob respondió que eran los hijos que Dios le había concedido. Las sirvientas y sus hijos se acercaron y se inclinaron, seguidas por Lea y sus hijos, y finalmente por José y Raquel. Esaú preguntó a Jacob el propósito de todos los grupos que había encontrado. Jacob respondió que era para hallar gracia ante su señor. Esaú dijo que tenía suficiente, pero Jacob insistió en que aceptara su presente, ya que ver su rostro era como ver el rostro de Dios. Jacob rogó a Esaú que aceptara su regalo, pues Dios había sido generoso con él. Finalmente, Esaú aceptó. Esaú propuso seguir juntos, pero Jacob explicó que los niños eran delicados y el ganado estaba recién parido, por lo que debían viajar lentamente. Pidió a Esaú que se adelantara, mientras él seguía a su propio ritmo hasta Seir. Esaú ofreció dejar a algunos de sus hombres con él, pero Jacob declinó. Esaú regresó a Seir, y Jacob se dirigió a Sucot, donde construyó una casa para sí y cabañas para su ganado. Luego, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en Canaán, y acampó frente a la ciudad. Compró un terreno a los hijos de Jame, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, llamándolo El Elohe Israel. Dina, la hija de Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Siquem, hijo de Jame, príncipe de la región, la vio. Capítulo 34 del Génesis, versículos 3 al 21. El alma de Siquem se unió a Dina, la hija de Lea, se enamoró de la joven y buscó consolarla. Luego, le pidió a su padre Jame que la tomara como esposa. Al enterarse Jacob de que Siquem había deshonrado a Dina, esperó a que sus hijos regresaran del campo. Jame fue a hablar con Jacob, y cuando los hijos de Jacob supieron lo ocurrido, se indignaron profundamente, pues consideraban que Siquem había cometido una afrenta contra Israel. Jame les propuso que Dina se casara con Siquem y que sus familias se unieran mediante matrimonios, permitiéndoles vivir, comerciar y prosperar en la tierra. Siquem también les suplicó que le concedieran a Dina como esposa, ofreciendo cualquier dote o regalo que le pidieran. Los hijos de Jacob, sin embargo, respondieron con engaño, pues estaban indignados por lo que Siquem había hecho. Les dijeron que no podían permitir que Dina se casara con un hombre incircunciso, pues eso sería una abominación para ellos. Les propusieron que, si todos los hombres de la ciudad se circuncidaban, sus familias podrían unirse y vivir juntas como un solo pueblo. Si no aceptaban esta condición, se llevarían a Dina y se marcharían.
Jame y Siquem aceptaron la propuesta, y el joven, que estaba profundamente enamorado de Dina, no tardó en llevarla a cabo, pues era el más respetado de su familia. Luego, Jame y Siquem fueron a la puerta de su ciudad y hablaron con los hombres de la ciudad. Les dijeron que los hombres de Jacob eran pacíficos y que deseaban vivir y comerciar con ellos, pues la tierra era suficientemente grande para todos. Capítulo 34 del Génesis, versículos 22 al capítulo 35, versículo 6. Les explicaron que, si todos los hombres de la ciudad se circuncidaban, podrían casarse con sus hijas y ellos con las suyas, y vivir juntos como un solo pueblo. Les aseguraron que sus bienes y animales serían de ellos si aceptaban la circuncisión. Todos los hombres de la ciudad aceptaron la propuesta y se circuncidaron. Sin embargo, al tercer día, cuando aún sentían dolor, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron sus espadas y atacaron la ciudad desprevenida, matando a todos los hombres, incluyendo a Jame y Siquem. Luego, rescataron a Dina y saquearon la ciudad en venganza por la deshonra de su hermana. Tomaron sus rebaños, posesiones y cautivaron a sus niños y mujeres. Jacob, al enterarse, se angustió, pues temía la represalia de los cananeos y fereceos, que eran numerosos. Sus hijos, sin embargo, justificaron su acción, argumentando que Siquem no debió tratar a su hermana como a una prostituta. Entonces, Dios le ordenó a Jacob que fuera a Betel y construyera allí un altar en su honor. Jacob les pidió a su familia y a todos los que estaban con él que se deshicieran de sus dioses extranjeros, se purificaran y cambiaran sus ropas. Les dijo que irían a Betel, donde construiría un altar al Dios que lo había protegido en su angustia. Le entregaron todos sus dioses extranjeros y los pendientes que llevaban, y Jacob los enterró bajo una encina cerca de Siquem. Luego, partieron, y el terror divino se apoderó de las ciudades vecinas, impidiendo que persiguieran a los hijos de Jacob. Así, Jacob llegó a Luz, que ahora se llama Betel, en la tierra de Canaán, junto con toda su gente. Capítulo 35 del Génesis, versículos 7 al 27. Jacob y su gente llegaron a Luz, en Canaán, que es Betel. Allí, Jacob construyó un altar y llamó al lugar el Betel, porque Dios se le había aparecido cuando huía de su hermano. En ese lugar, Débora, la nodriza de Rebeca, falleció y fue sepultada bajo una encina, que llamaron Alon Bacut. Dios se le apareció nuevamente a Jacob, que había regresado de Padán Aram, y lo bendijo. Le dijo que su nombre sería Israel, no Jacob, y así lo llamó. Dios le dijo que era el Dios Todopoderoso, que debía multiplicarse y que de él saldrían naciones y reyes. La tierra que había prometido a Abraham e Isaac se la daría a él y a su descendencia. Dios se fue de donde había hablado con Jacob, y éste erigió una estela de piedra, derramó sobre ella una ofrenda líquida y aceite, y llamó al lugar Betel. Luego, partieron de Betel. Cuando estaban cerca de Efrata, Raquel tuvo un parto difícil. La partera le dijo que no temiera, pues tendría otro hijo. Al morir, Raquel llamó a su hijo Benoni, pero Jacob lo llamó Benjamín. Raquel fue sepultada en el camino a Efrata, que es Belén, y Jacob erigió un pilar sobre su tumba, que aún se conserva. Israel continuó su viaje y acampó más allá de Migdal-Edar. Mientras vivía allí, Rubén se acostó con Bilha, la concubina de su padre, y Israel se enteró. Los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Después, Jacob regresó a Mamre, en Hebrón, donde vivía su padre Isaac. Capítulo 35 del Génesis, versículo 28 al capítulo 36, versículo 19. Isaac vivió hasta una edad avanzada y murió, reuniéndose con sus antepasados. Sus hijos, Esaú y Jacob, lo sepultaron. Estas son las generaciones de Esaú, también conocido como Edom. Tomó esposas cananeas, Ada, hija de Elón Eteo, Aholibama, hija de Aná Hebeo, y Basemat, hija de Ismael. Ada dio a luz a Elifaz, Basemat a Reguel, y Aholibama a Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los hijos de Esaú nacidos en Canaán. Esaú se llevó a su familia, posesiones y ganado a otra tierra, lejos de su hermano Jacob, pues sus riquezas eran demasiadas para vivir juntos. Habitó en el monte de Seir, y allí se le conoció como Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, hijo de Ada, y Reguel, hijo de Basemat. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Timná, concubina de Elifaz, dio a luz a Amalek. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Reguel fueron Naat, Sera, Samá y Nisa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú.
Los hijos de Aholibama, hija de Aná, fueron Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los jefes descendientes de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek, descendientes de Elifaz, los jefes Naat, Sera, Samá y Misa, descendientes de Reuel, y los jefes Jeús, Jaalam y Coré, descendientes de Aholibama. Capítulo 36 del Génesis, versículo 20 al capítulo 37, versículo 2. Estos son los descendientes de Seir Oreo, que habitaban esa tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y Timná era hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Aná descubrió manantiales en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama. Los hijos de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Estos fueron los jefes de los Oreos, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos en la tierra de Seir. Los reyes que reinaron en Edom antes de que hubiera rey en Israel fueron, Bela hijo de Bie, cuya ciudad se llamaba Dinaba, Jobab hijo de Sera, de Bosra, Usam, de la tierra de Temán, Hadad hijo de Bedad, que derrotó a Madián en Moab, cuya ciudad se llamaba Abid, Samla de Masreca, Saúl de Rehobot junto al Eufrates, Baal Anán hijo de Acbe, y Adar, cuya ciudad se llamaba Pau, y su esposa Mehetabel hija de Matred. Estos son los nombres de los jefes de Esaú por sus clanes y territorios: Timná, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom en sus territorios. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Jacob vivió en la tierra donde había vivido su padre, en Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo joven, cuidaba las ovejas con sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa. Capítulo 37 del Génesis, versículos 3 al 22. José, siendo joven, cuidaba las ovejas con sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, y le contaba a su padre las malas acciones de ellos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, pues lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica especial. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería, lo odiaban y no le hablaban amistosamente. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, lo que aumentó su odio hacia él. Les dijo que había soñado que estaban atando manojos en el campo, y su manojo se levantaba, mientras que los de ellos se inclinaban ante el suyo. Sus hermanos le preguntaron si pensaba reinar sobre ellos, y lo odiaron aún más por sus sueños y palabras. José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. El sol, la luna y varias estrellas se inclinaban ante él. Al contárselo a su padre, éste lo reprendió, preguntándole si él, su madre y sus hermanos se postrarían ante él. Sus hermanos lo envidiaban, pero su padre reflexionaba sobre el asunto. Tiempo después, sus hermanos fueron a cuidar las ovejas de su padre a Siquem. Israel le pidió a José que fuera a ver cómo estaban sus hermanos y el rebaño, y que le trajera noticias. José aceptó y fue enviado desde el valle de Hebrón. Un hombre lo encontró vagando por el campo y le preguntó qué buscaba. José respondió que buscaba a sus hermanos y le pidió que le indicara dónde estaban. El hombre le dijo que se habían ido a Dotán, y José los siguió y los encontró allí. Cuando sus hermanos lo vieron a lo lejos, planearon matarlo. Se dijeron que, como era un soñador, lo matarían y lo arrojarían a una cisterna, y dirían que un animal salvaje lo había devorado, para ver qué pasaba con sus sueños. Rubén, al oír esto, intentó salvarlo y les dijo que no lo mataran. Capítulo 37 del Génesis, versículo 23 al capítulo 38, versículo 5. Rubén sugirió que no derramaran sangre, sino que lo arrojaran a una cisterna en el desierto, planeando rescatarlo y devolverlo a su padre. Cuando José llegó, sus hermanos le quitaron la túnica especial y lo arrojaron a la cisterna vacía. Luego, se sentaron a comer y vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, con destino a Egipto. Judá propuso vender a José a los ismaelitas en lugar de matarlo, argumentando que era su hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo. Cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por unas monedas de plata. Así, José fue llevado a Egipto. Rubén, al regresar a la cisterna y no encontrar a José, se angustió y rasgó su ropa. Regresó con sus hermanos y les preguntó qué diría a su padre. Entonces, tomaron la túnica de José, mataron a un cabrito y la tiñeron con la sangre. Enviaron la túnica a su padre, pidiéndole que la reconociera. Jacob, al verla, se lamentó profundamente, creyendo que un animal salvaje había devorado a José.
Se vistió de luto y guardó duelo por su hijo durante mucho tiempo. Sus hijos e hijas intentaron consolarlo, pero él se negó, diciendo que descendería enlutado a la tumba de su hijo. Los madianitas vendieron a José en Egipto a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. En ese tiempo, Judá se separó de sus hermanos y se hizo amigo de un adulamita llamado Hira. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa, se casó con ella y tuvieron un hijo llamado Luego, ella concibió y dio a luz a Onán. Después, tuvo un tercer hijo, Selá. Capítulo 38 del Génesis, versículos 6 al 23. Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Pero era malvado, y Dios le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, su otro hijo, que se casara con Tamar y le diera descendencia a su hermano. Onán, sabiendo que los hijos no serían suyos, evitaba darle descendencia a su hermano, lo que desagradó a Dios, quien también le quitó la vida. Judá le dijo a Tamar que regresara a la casa de su padre y esperara a que su hijo menor, Selá, creciera, temiendo que también muriera. Pasó mucho tiempo, y la esposa de Judá falleció. Después del duelo, Judá fue a Timnat con su amigo Hira para trasquilar sus ovejas. Tamar se enteró de que Judá iba a Timnat y se disfrazó de prostituta, cubriéndose el rostro, y se sentó junto al camino, pues sabía que Selá ya era mayor y no se la habían dado por esposa. Judá la vio y, sin saber que era su nuera, la confundió con una prostituta. Se acercó a ella y le pidió sus servicios. Ella le preguntó qué le daría a cambio, y él le ofreció un cabrito. Ella le pidió una prenda como garantía, y él le dio su sello, su cordón y su bastón. Tuvieron relaciones, y ella quedó embarazada. Luego, Tamar se fue, se quitó el disfraz y volvió a vestirse de viuda. Judá envió a su amigo Hira con el cabrito para recuperar la prenda, pero no encontró a la mujer. Preguntó por la prostituta del camino, pero nadie la conocía. Hira regresó con Judá y le dijo que no había encontrado a la mujer y que nadie la conocía. Capítulo 38 del Génesis, versículo 24 al capítulo 39, versículo 9. Judá dijo que Tamar podía quedarse con las prendas, para evitar la vergüenza, ya que él había enviado el cabrito y no la habían encontrado. Unos meses después, Judá se enteró de que Tamar, su nuera, había fornicado y estaba embarazada. Judá ordenó que la quemaran. Cuando la llevaban, Tamar envió un mensaje a Judá, diciendo que estaba embarazada del dueño de esas prendas, el sello, el cordón y el bastón. Judá los reconoció y admitió que Tamar era más justa que él, pues no la había casado con su hijo Selá. Y no volvió a tener relaciones con ella. Al dar a luz Tamar, tuvo gemelos. Uno de los niños sacó la mano, y la partera le ató un hilo rojo, diciendo que había nacido primero. Pero el niño retiró la mano, y su hermano nació primero. Le pusieron por nombre Fares. Luego nació el otro niño, con el hilo rojo en la mano, y lo llamaron Sara. José fue llevado a Egipto, y Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas. Dios estaba con José, y éste prosperó en la casa de su amo. Potifar notó que Dios bendecía todo lo que José hacía, y lo nombró mayordomo de su casa. Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José, y éste se hizo cargo de todo, excepto de la comida de su amo. José era apuesto y bien parecido. La esposa de Potifar se fijó en José y le pidió que se acostara con ella. José se negó, explicando que su amo confiaba en él y le había dado autoridad sobre todo, excepto sobre ella. Capítulo 39 del Génesis, versículos 10 al capítulo 40, versículo 6. A pesar de las constantes súplicas de la esposa de su amo, José se negaba a acostarse con ella. Un día, cuando José entró en la casa para realizar sus labores, y no había nadie más presente, ella lo agarró de la ropa, insistiendo en que se acostara con ella. José, escapando, dejó su ropa en sus manos y salió corriendo. Al ver que José había huido, dejando su ropa, ella llamó a los sirvientes y les acusó de que el hebreo que su amo había traído se burlaba de ellos. Les contó que José había intentado acostarse con ella, pero que había huido al oír sus gritos. Guardó la ropa de José hasta que su amo regresó. Cuando su amo escuchó la versión de su esposa, se enfureció y encerró a José en la prisión donde estaban los presos del rey. Sin embargo, Dios estaba con José y le mostró su bondad, ganándose el favor del jefe de la prisión. El jefe de la prisión puso a José a cargo de todos los presos, y éste administraba todo lo que se hacía allí. El jefe de la prisión confiaba plenamente en José, pues Dios bendecía todo lo que él hacía. Después de estos sucesos, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó con ellos y los encarceló en la misma prisión donde estaba José. El capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos, y José los atendió durante su tiempo en prisión. Una noche, el copero y el panadero tuvieron sueños extraños, cada uno con su propio significado.
Por la mañana, José notó que estaban preocupados. Capítulo 40 del Génesis, versículo 7 al capítulo 41, versículo 2. José notó la tristeza en los oficiales del faraón y les preguntó por qué estaban afligidos. Ellos le contaron que habían tenido sueños extraños y no había nadie que los interpretara. José les dijo que la interpretación de los sueños pertenecía a Dios y les pidió que se los contaran. El jefe de los coperos describió su sueño: veía una vid con 3 ramas que brotaban y daban uvas maduras. Con las uvas preparaba jugo en la copa del faraón y se la entregaba. José le explicó que las 3 ramas representaban 3 días y que en ese tiempo el faraón lo restituiría a su puesto de copero. José le pidió al copero que se acordara de él y le hablara al faraón para sacarlo de la prisión, ya que había sido secuestrado de su tierra y encarcelado injustamente. El jefe de los panaderos, al ver que la interpretación era favorable, le contó su sueño a José: llevaba 3 canastas de pan en la cabeza, y las aves se comían el pan de la canasta superior. José le explicó que las 3 canastas representaban 3 días, y que en ese tiempo el faraón lo colgaría y las aves se comerían su carne. Al tercer día, el faraón celebró su cumpleaños con un banquete y restauró al jefe de los coperos, pero mandó colgar al jefe de los panaderos, tal como José había predicho. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó de José. Pasaron 2 años, y el faraón tuvo un sueño. Vio 7 vacas hermosas y gordas salir del río y pastar en el prado. Capítulo 41 del Génesis, versículos 3 al 21. Luego, vio otras 7 vacas feas y flacas que salían del río y se paraban junto a las primeras. Estas vacas feas se comían a las 7 vacas hermosas y gordas. Entonces, el faraón despertó, volvió a dormirse y tuvo otro sueño: 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y luego salían 7 espigas delgadas y quemadas por el viento. Estas espigas delgadas se comían a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Por la mañana, el faraón estaba preocupado y mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero nadie pudo interpretarlos. Entonces, el jefe de los coperos le dijo al faraón que recordaba sus errores. Le contó que, cuando el faraón se enojó con él y con el jefe de los panaderos, los encarceló. Allí, ambos tuvieron sueños con significados diferentes. Un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, interpretó sus sueños, y todo sucedió como él había dicho. El faraón mandó llamar a José, quien fue traído rápidamente de la prisión. José se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. El faraón le dijo a José que había tenido sueños que nadie podía interpretar, y que había oído que José podía hacerlo. José respondió que la interpretación no dependía de él, sino de Dios. Entonces, el faraón le contó su sueño: vio 7 vacas gordas y hermosas que salían del río y pastaban en el prado. Luego, salieron 7 vacas flacas y feas, que se comieron a las 7 vacas gordas. Las vacas flacas seguían igual de feas después de comerse a las gordas. Entonces, el faraón despertó. Capítulo 41 del Génesis, versículos 22 al capítulo 42. El faraón le contó a José que también había soñado con 7 espigas llenas y hermosas que crecían de una sola caña, y luego con 7 espigas delgadas y quemadas por el viento, que se comían a las espigas hermosas. Le dijo que había contado sus sueños a los magos, pero nadie pudo interpretarlos. José le respondió al faraón que ambos sueños tenían el mismo significado: Dios le estaba mostrando lo que iba a suceder. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas representaban 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas y las 7 espigas delgadas representaban 7 años de hambruna. Le explicó que la repetición del sueño indicaba que Dios había decidido firmemente lo que iba a hacer y que lo haría pronto. Por lo tanto, José le aconsejó al faraón que buscara a un hombre sabio y prudente para que administrara la tierra de Egipto. Le sugirió que nombrara gobernadores para recoger una quinta parte de las cosechas durante los años de abundancia y almacenar el grano en las ciudades. De esta manera, tendrían suficiente comida para los años de hambruna. Al faraón y a sus sirvientes les pareció buena la idea, y el faraón le preguntó a sus sirvientes si podrían encontrar a alguien tan sabio como José. Luego, le dijo a José que, como Dios le había revelado el significado de los sueños, no había nadie más sabio que él. Le ofreció a José el cargo de administrador de su palacio y de todo el pueblo, siendo él solo superior en el trono. Además, lo nombró gobernador de toda la tierra de Egipto. Le dio su anillo, lo vistió con ropas de lino fino y le puso un collar de oro. Capítulo 41 del Génesis, versículo 43 al capítulo 42, versículo 3. El faraón le puso a José un collar de oro y lo hizo subir a su segundo carro, y se proclamó ante él que todos debían arrodillarse. Le dio autoridad sobre toda la tierra de Egipto.
El faraón declaró que nadie en Egipto podría hacer nada sin el consentimiento de José. El faraón le dio a José el nombre de Safnat Panea y lo casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. José recorrió toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando fue presentado ante el faraón y viajó por todo el país. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo cosechas abundantes. José almacenó el grano en las ciudades, recogiendo las cosechas de los campos cercanos. Recogió tanto trigo como arena del mar, tanto que era imposible contarlo. Antes de que comenzara la hambruna, Asenat le dio a José 2 hijos. El primogénito se llamó Manasés, pues José dijo que Dios le había hecho olvidar sus penas y a su familia. El segundo hijo se llamó Efraín, pues José dijo que Dios lo había hecho fructificar en la tierra de su aflicción. Cuando terminaron los 7 años de abundancia, comenzaron los 7 años de hambruna, como José había predicho. Hubo hambruna en todas las tierras, pero en Egipto había comida. Cuando el hambre se extendió por Egipto, el pueblo clamó al faraón por comida. El faraón les dijo a los egipcios que fueran a José y siguieran sus instrucciones. José abrió los graneros y vendió grano a los egipcios, pues el hambre era severa. Gente de todas las tierras fue a Egipto a comprar grano a José. Jacob, al enterarse de que había comida en Egipto, les dijo a sus hijos que fueran a comprar grano para que no murieran de hambre. Los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo. Capítulo 42 del Génesis, versículos 4 al 22. Jacob no envió a Benjamín, el hermano de José, con sus otros hermanos a Egipto, temiendo que le sucediera algo malo. Los hijos de Israel fueron a comprar grano, como muchos otros, debido a la hambruna en Canaán. José, quien gobernaba la región, les vendía grano a todos. Cuando los hermanos de José llegaron, se inclinaron ante él. José los reconoció, pero fingió no conocerlos y les preguntó de dónde venían. Ellos respondieron que venían de Canaán a comprar comida. José recordó los sueños que había tenido sobre ellos y los acusó de ser espías. Sus hermanos negaron ser espías y afirmaron ser hombres honrados, hijos de un solo padre. Le dijeron que eran 12 hermanos, pero que el menor se había quedado con su padre y otro ya no estaba. José insistió en que eran espías. Les propuso una prueba: debían enviar a uno de ellos a buscar al hermano menor, mientras los demás permanecían prisioneros. Si lo que decían era cierto, serían liberados; de lo contrario, serían considerados espías. Los encerró en prisión durante 3 días. Al tercer día, José les dijo que, como temía a Dios, les daría una oportunidad. Les pidió que dejaran a uno de ellos en prisión y llevaran grano a sus familias. Les advirtió que debían traer al hermano menor para demostrar su honestidad. Sus hermanos, sintiéndose culpables, se dijeron que estaban pagando por el mal que le habían hecho a José, pues habían ignorado sus súplicas. Rubén les recordó que les había advertido que no le hicieran daño a José, pero no lo escucharon. Capítulo 42 del Génesis, versículos 23 al capítulo 43, versículo 2. Sus hermanos no sabían que José los entendía, pues había un intérprete entre ellos. José se apartó de ellos y lloró. Luego, regresó y tomó a Simeón, y lo aprisionó delante de ellos. Después, ordenó que llenaran sus sacos de grano, les devolvieran su dinero y les dieran provisiones para el viaje. Así se hizo, y ellos cargaron sus asnos y se fueron. En el camino, uno de ellos abrió su saco para alimentar a su asno y encontró su dinero en la boca del saco. Les dijo a sus hermanos que su dinero había sido devuelto, y se asustaron, preguntándose qué les había hecho Dios. Al regresar con su padre Jacob, le contaron todo lo sucedido. Le dijeron que el hombre, el Señor de la tierra, los había tratado con dureza y los había acusado de ser espías. Ellos le aseguraron que eran hombres honrados y que eran 12 hermanos, pero uno había desaparecido y el menor se había quedado con su padre. El hombre les dijo que, para demostrar su honestidad, debían dejar a uno de ellos y traer al hermano menor. Solo entonces sabría que no eran espías y les devolvería a su hermano. Al vaciar sus sacos, encontraron su dinero, lo que los asustó a ellos y a su padre. Jacob se lamentó, diciendo que habían perdido a José y Simeón y ahora querían llevarse a Benjamín. Rubén le ofreció a su padre que podía tomar la vida de sus hijos si no le devolvía a Benjamín. Pero Jacob se negó, diciendo que no dejaría ir a su hijo, pues era el único que le quedaba. La hambruna era severa en la tierra, y cuando terminaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo que regresaran a comprar más comida. Capítulo 43 del Génesis, versículos 3 al 18. Judá le recordó a su padre que el hombre les había advertido que no podrían verlo sin traer a su hermano menor. Le dijo que, si enviaban a Benjamín, podrían comprar comida, pero que si no lo hacían, no podrían regresar, pues el hombre no los recibiría. Israel se quejó de que le habían causado problemas al revelar que tenían otro hermano.
Ellos explicaron que el hombre les había preguntado insistentemente sobre su familia, y que no sabían qué les pediría que trajeran a Benjamín. Judá le propuso a su padre que enviara al joven con él, prometiendo hacerse responsable de su seguridad. Le aseguró que, de no traerlo de vuelta, asumiría la culpa para siempre. Le hizo notar que, de no haber perdido tiempo, ya habrían regresado 2 veces. Israel, finalmente, aceptó y les pidió que llevaran regalos al hombre: bálsamo, miel, especias, mirra, nueces y almendras. Les indicó que llevaran también el doble de dinero, por si acaso había sido un error la devolución anterior. Les pidió que llevaran a Benjamín y que confiaran en la misericordia divina. Les dijo que, si perdía a sus hijos, que así fuera. Los hombres tomaron los regalos, el dinero y a Benjamín, y partieron hacia Egipto, presentándose ante José. Al ver José a Benjamín, le ordenó a su mayordomo que los llevara a su casa y preparara una comida, pues comerían juntos al mediodía. El mayordomo hizo lo que José le ordenó, y los hombres se asustaron al ser llevados a su casa. Capítulo 43 del Génesis, versículos 19 al 34. Los hermanos de José, temerosos de ser engañados, se acercaron al mayordomo de la casa y le explicaron que habían regresado por el dinero encontrado en sus sacos. Le aseguraron que no sabían quién lo había puesto allí y que también llevaban dinero para comprar más comida. El mayordomo los tranquilizó, diciéndoles que no temieran, pues su Dios les había dado ese tesoro. Les devolvió a Simeón y los llevó a la casa, donde les ofrecieron agua y comida para sus asnos. Mientras tanto, prepararon el regalo para José, quien llegaría al mediodía. Cuando José llegó, le entregaron el regalo y se inclinaron ante él. José les preguntó por su padre anciano, y ellos le respondieron que estaba bien. Al ver a Benjamín, el hermano de su madre, José se emocionó y tuvo que retirarse a llorar. Luego, se lavó el rostro y ordenó que sirvieran la comida. Comieron por separado, José, sus hermanos y los egipcios, pues estos últimos no compartían mesa con los hebreos. Se sentaron frente a José, respetando la edad de cada uno, lo que los dejó perplejos. José les sirvió porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era mucho mayor que las de sus hermanos. Capítulo 44 del Génesis, versículos 1 al 18. José ordenó a su mayordomo que llenara los sacos de sus hermanos con comida y devolviera el dinero de cada uno. También le indicó que pusiera su copa de plata en el saco del menor, junto con el dinero del grano. El mayordomo cumplió las órdenes. Al amanecer, despidieron a los hermanos con sus asnos. Cuando aún no se habían alejado de la ciudad, José le dijo a su mayordomo que los alcanzara y les preguntara por qué habían pagado mal por bien, robando su copa de plata. Le indicó que les preguntara si no sabían que esa copa era la que usaba para beber y adivinar. El mayordomo alcanzó a los hermanos y les hizo estas preguntas. Ellos se mostraron indignados, preguntando por qué su señor los acusaba de tal cosa. Le recordaron que le habían devuelto el dinero encontrado en sus sacos y que jamás robarían plata ni oro. Le dijeron que, si la copa era encontrada en poder de alguno de ellos, ese moriría y los demás serían esclavos. El mayordomo aceptó, diciendo que solo el culpable sería esclavo. Los hermanos se apresuraron a abrir sus sacos, y el mayordomo buscó, comenzando por el mayor y terminando con el menor. La copa fue hallada en el saco de Benjamín. Entonces, los hermanos se rasgaron la ropa y regresaron a la ciudad con sus asnos cargados. Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José y se postraron ante él. José les preguntó por qué habían hecho tal cosa, sabiendo que él podía adivinar. Judá, sin palabras, admitió que Dios había descubierto su maldad y que todos eran esclavos de José, incluyendo a aquel en cuyo saco se encontró la copa. José se negó a esclavizar a todos, diciendo que solo el culpable sería su esclavo, y que los demás podían regresar en paz con su padre. Entonces, Judá se acercó a José y le suplicó. Capítulo 44 del Génesis, versículos 19 al capítulo 45, versículo 3. Judá le suplicó a José que le permitiera hablar, pidiéndole que no se enojara, pues lo consideraba como el faraón. Le recordó que José les había preguntado si tenían padre o hermano, y ellos le habían contado sobre su padre anciano y su hermano menor, nacido en su vejez. También le contaron que otro hermano había muerto, y que el joven era el único que le quedaba a su padre. José les había ordenado traer al joven, pero ellos le explicaron que su padre moriría si lo dejaba. Cuando regresaron con su padre, le contaron las palabras de José, y él les pidió que volvieran a comprar comida. Le explicaron que no podían regresar sin su hermano menor. Su padre les recordó la pérdida de uno de sus hijos, y les advirtió que si algo le sucedía a Benjamín, su vejez sería aún más triste. Judá le explicó que se había hecho responsable de Benjamín, y le rogó a José que lo tomara como esclavo en lugar del joven. Le preguntó a José cómo podría regresar sin el joven, pues no soportaría ver el dolor de su padre.
José, incapaz de contenerse, ordenó a todos los presentes que se retiraran. Luego, se reveló a sus hermanos, llorando a gritos, lo que llegó a oídos de los egipcios y de la casa del faraón. José les dijo a sus hermanos, capítulo 45 del Génesis, versículos 4 al 21. José les dijo a sus hermanos que se acercaran. Les reveló que era José, su hermano, a quien habían vendido como esclavo. Les pidió que no se sintieran culpables por haberlo vendido, pues Dios lo había enviado a Egipto para salvar vidas. Les explicó que la hambruna había durado 2 años y que aún faltaban 5, por lo que Dios lo había enviado para asegurar su supervivencia y la de sus descendientes. Les aseguró que no habían sido ellos quienes lo enviaron, sino Dios, quien lo había convertido en el segundo al mando del faraón y gobernador de Egipto. Les pidió que regresaran rápidamente con su padre y le dijeran que Dios lo había puesto como señor de Egipto y que lo invitara a vivir cerca de él en la tierra de Gosén, junto con sus hijos, nietos, ganado y posesiones. Les prometió que los mantendría allí durante los 5 años de hambruna, para que no sufrieran pobreza. Les recordó que tanto ellos como Benjamín eran testigos de que él les estaba hablando directamente. Les pidió que le contaran a su padre sobre su gloria en Egipto y que lo trajeran rápidamente. Luego, abrazó a Benjamín y lloró, y Benjamín también lloró. Después, besó y abrazó a todos sus hermanos, y conversaron con él. La noticia de la llegada de los hermanos de José llegó a oídos del faraón y sus sirvientes, y les agradó. El faraón le dijo a José que les ordenara a sus hermanos cargar sus animales y regresar a Canaán para traer a su padre y a sus familias. Les prometió que les daría las mejores tierras de Egipto y que disfrutarían de la abundancia del país. También le ordenó a José que les diera carros egipcios para transportar a sus hijos, esposas y padre, y que no se preocuparan por sus pertenencias, pues las riquezas de Egipto serían suyas. Los hijos de Israel hicieron lo que se les ordenó, y José les dio carros y provisiones para el viaje. Capítulo 45 del Génesis, versículos 22 al capítulo 46, versículo 15. José les entregó a sus hermanos provisiones para el viaje, mudas de ropa para cada uno, y una generosa cantidad de plata y ropa para Benjamín. También envió a su padre 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas con grano, pan y comida. Les pidió que no discutieran en el camino y los despidió. Al llegar a Canaán, le dieron la noticia a Jacob de que José estaba vivo y gobernaba Egipto. Jacob se mostró escéptico, pero al ver los carros que José había enviado, se llenó de alegría y decidió ir a verlo antes de morir. Israel partió con todas sus posesiones y llegó a Beerseba, donde ofreció sacrificios a Dios. Dios le habló en una visión nocturna, diciéndole que no temiera ir a Egipto, pues allí lo convertiría en una gran nación. Le prometió acompañarlo y traerlo de vuelta, y que José cerraría sus ojos al morir. Jacob y su familia partieron de Beerseba en los carros enviados por el faraón, llevando consigo su ganado y posesiones. Llegaron a Egipto con todos sus descendientes, hijos, nietos e hijas. Se mencionan los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob: Rubén y sus hijos, Simeón y sus hijos, Leví y sus hijos, Judá y sus hijos, excepto y Onán, que murieron en Canaán, Isaacar y sus hijos, y Zabulón y sus hijos. Estos fueron los descendientes de Lea. Capítulo 46 del Génesis, versículos 16 al 34. Se enumeran los hijos de Gad y Aser, y los hijos de Silpa, la sierva de Lea. Se menciona a José y Benjamín, hijos de Raquel, y los hijos de Benjamín. Se mencionan los hijos de Dan y Neftalí, hijos de Bila, la sierva de Raquel. Se hace un recuento de las personas que llegaron a Egipto con Jacob, excluyendo a las esposas de sus hijos, sumando 66 personas. Se añaden los 2 hijos de José nacidos en Egipto, sumando un total de 70 personas de la familia de Jacob en Egipto. Jacob envió a Judá delante de él para encontrarse con José en Gosén. José preparó su carro y fue a recibir a su padre, abrazándolo y llorando largamente. Israel le dijo a José que ahora podía morir en paz, pues lo había visto con vida. José les dijo a sus hermanos y a la familia de su padre que informaría al faraón de su llegada. Les explicó que eran pastores de ovejas y que habían traído su ganado y posesiones. Les indicó que, cuando el faraón les preguntara por su oficio, debían responder que eran ganaderos, tal como sus padres. Les aconsejó esto para que pudieran vivir en la tierra de Gosén, pues los egipcios consideraban abominable a los pastores de ovejas. Capítulo 47 del Génesis, versículos 1 al 16. José informó al faraón que su padre y sus hermanos habían llegado de Canaán con su ganado y posesiones y que se encontraban en la tierra de Gosén. Luego, presentó a 5 de sus hermanos ante el faraón, quien les preguntó por su oficio. Ellos respondieron que eran pastores, al igual que sus antepasados. Le explicaron al faraón que habían venido a vivir en Egipto porque la hambruna en Canaán había acabado con los pastizales.
Le rogaron que les permitiera establecerse en la tierra de Gosén. El faraón le dijo a José que le permitiera a su familia vivir en las mejores tierras de Egipto, específicamente en Gosén, y que nombrara a los hombres más capaces como supervisores del ganado real. José llevó a su padre Jacob ante el faraón, y Jacob lo bendijo. El faraón le preguntó a Jacob sobre su edad, y éste respondió que había vivido 130 años, pero que su vida había sido corta y difícil en comparación con la de sus antepasados. Tras bendecir al faraón, Jacob se retiró. José estableció a su familia en la tierra de Ramesés, una de las mejores regiones de Egipto, tal como el faraón había ordenado. Les proporcionó alimento según el tamaño de sus familias. La hambruna era severa en Egipto y Canaán, y la gente se estaba muriendo de hambre. José recogió todo el dinero que se había gastado en comprar comida y lo entregó al faraón. Cuando se acabó el dinero, los egipcios le pidieron comida a José, preguntando por qué debían morir. José les dijo que, a cambio de comida, entregaran su ganado. Capítulo 47 del Génesis, versículos 17 al 29. Como el dinero se había acabado, los egipcios llevaron su ganado a José, quien les dio comida a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos, manteniéndolos así durante ese año. Al año siguiente, le explicaron a José que no tenían dinero ni ganado, y que solo les quedaban sus cuerpos y sus tierras. Le rogaron que los comprara a ellos y a sus tierras a cambio de comida, para convertirse en siervos del faraón. Le pidieron semillas para poder sembrar y sobrevivir. José compró todas las tierras de Egipto para el faraón, pues la hambruna había obligado a los egipcios a venderlas. Trasladó a la población a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio egipcio, excepto las tierras de los sacerdotes, quienes recibían una ración del faraón y no necesitaban vender sus tierras. José les dijo a los egipcios que ahora eran siervos del faraón y les dio semillas para sembrar. Les indicó que debían entregar una quinta parte de la cosecha al faraón y que las otras 4 partes serían para ellos, sus familias y sus hijos. Los egipcios agradecieron a José por salvarles la vida y se ofrecieron a ser siervos del faraón. José estableció esta ley en Egipto, exigiendo la quinta parte de la cosecha para el faraón, excepto de las tierras de los sacerdotes. Israel se estableció en la tierra de Gosén, donde prosperó y se multiplicó. Jacob vivió en Egipto 17 años, alcanzando la edad de 147 años. Cuando sintió que iba a morir, llamó a su hijo José y le pidió que le jurara que no lo enterraría en Egipto. Capítulo 47 del Génesis, versículos 30 al capítulo 48, versículo 16. Jacob le pidió a José que le jurara que no lo enterraría en Egipto, sino que lo llevaría a la tumba de sus padres. José le prometió cumplir su deseo, y Jacob se inclinó en señal de gratitud. Tiempo después, José se enteró de que su padre estaba enfermo y llevó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando Jacob supo que José se acercaba, se sentó en la cama y le contó que Dios se le había aparecido en luz y lo había bendecido, prometiéndole una descendencia numerosa y la tierra de Canaán como herencia. Le dijo a José que sus 2 hijos, nacidos en Egipto antes de su llegada, serían considerados como suyos, al igual que Rubén y Simeón. Los hijos que José tuviera después serían suyos, pero heredarían bajo el nombre de sus hermanos. Le explicó que Raquel había muerto en el camino a Efrata y la había enterrado allí. Al ver a los hijos de José, Jacob preguntó quiénes eran. José le respondió que eran los hijos que Dios le había dado en Egipto. Jacob le pidió que los acercara para bendecirlos. Sus ojos estaban débiles por la vejez, así que José los acercó, y Jacob los besó y abrazó. Jacob le dijo a José que no esperaba ver su rostro, y que Dios le había permitido ver a sus descendientes. José lo sacó de sus rodillas y se inclinó ante Jacob. Luego, tomó a Efraín con su mano derecha y a Manasés con su izquierda, acercándolos a Jacob. Jacob cruzó sus manos, colocando la derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y la izquierda sobre la de Manasés, el mayor. Bendijo a José, invocando al Dios que había guiado a sus padres Abraham e Isaac, y al ángel que lo había librado de todo mal, para que bendijera a los jóvenes. Pidió que sus nombres fueran recordados por siempre entre sus descendientes. Capítulo 48 del Génesis, versículos 17 al capítulo 49, versículo 12. José se disgustó al ver que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y trató de cambiarla a la de Manasés, el primogénito. Pero su padre se negó, explicando que sabía lo que hacía. Le aseguró que ambos hermanos serían grandes pueblos, pero que el menor sería aún más grande, y sus descendientes formarían muchas naciones. Jacob los bendijo ese día, deseándoles que fueran una bendición para Israel, comparándolos con Efraín y Manasés. Así, puso a Efraín antes que Manasés. Luego, le dijo a José que estaba a punto de morir,
pero que Dios los acompañaría y los llevaría de vuelta a la tierra de sus antepasados. Le recordó que le había dado a José una porción especial de tierra, que había conquistado a los amorreos. Jacob llamó a sus hijos y les anunció lo que les sucedería en el futuro. Rubén, su primogénito, era fuerte y poderoso, pero había perdido su primogenitura por haber deshonrado el lecho de su padre. Simeón y Leví, hermanos violentos, habían derramado sangre y maltratado animales. Jacob maldijo su ira y los dispersó entre el pueblo de Israel. Judá, alabado por sus hermanos, dominaría a sus enemigos y recibiría la reverencia de su familia. Comparado con un cachorro de león, se levantaría victorioso y gobernaría con cetro y autoridad, hasta que llegara el verdadero rey, a quien todos los pueblos obedecerían. Judá disfrutaría de abundancia y prosperidad. Capítulo 49 del Génesis, versículos 13 al 33. Zabulón habitaría junto al mar, convirtiéndose en un puerto para barcos, extendiéndose hasta Sidón. Isaacar, un asno fuerte, descansaría entre los apriscos, encontrando la tierra fértil y agradable, sometiéndose al trabajo y pagando tributos. Dan juzgaría a su pueblo, como una de las tribus de Israel, pero sería como una serpiente astuta, atacando a los jinetes y haciéndolos caer. Jacob expresó su esperanza en la salvación divina. Gad sería atacado, pero contraatacaría victoriosamente. Aser disfrutaría de comida abundante y daría placeres al rey. Neftalí, libre como una sierva, pronunciaría palabras hermosas. José, como un árbol frutal junto a una fuente, extendería sus ramas sobre el muro. Aunque fue atacado y odiado, su arco permaneció fuerte, gracias al poder del Dios de Jacob, el pastor y la roca de Israel. Dios lo bendeciría con bendiciones del cielo y de la tierra, superando las bendiciones de sus antepasados. Benjamín sería como un lobo feroz, cazando y repartiendo la presa. Estas fueron las bendiciones que Jacob les dio a sus 12 hijos, a cada uno según su carácter. Luego, les ordenó que lo enterraran con sus antepasados en la cueva del campo de Efrón el Eteo, en Macpela, cerca de Mamre, en Canaán, la cual Abraham había comprado como sepultura familiar. Allí habían enterrado a Abraham y Sara, a Isaac y Rebeca, y a Lea. Tras dar estas instrucciones, Jacob murió, reuniéndose con sus antepasados. Capítulo 50 del Génesis, versículos 1 al 17. José se inclinó sobre el rostro de su padre, llorando y besándolo. Luego, ordenó a sus médicos que embalsamaran a su padre, y estos lo hicieron. El proceso duró el tiempo habitual, y los egipcios lo lloraron durante un periodo prolongado. Tras el duelo, José le pidió a la gente de la casa del faraón que le transmitieran su mensaje. Su padre le había hecho jurar que lo enterraría en la tumba familiar en Canaán, y les rogó que le permitieran ir a cumplir su promesa. El faraón accedió, permitiéndole enterrar a su padre como había jurado. José partió a Canaán para enterrar a su padre, acompañado por los sirvientes del faraón, los ancianos de Egipto, sus hermanos y la familia de su padre. Dejaron a sus niños y ganado en Gosén. Un gran número de carros y jinetes se unieron a ellos. Al llegar a la era de Atad, al otro lado del Jordán, realizaron un gran y solemne duelo, que duró 7 días. Los cananeos, al presenciar el llanto, lo llamaron Abel Misraim, que significa el llanto de los egipcios. Los hijos de Jacob cumplieron su última voluntad, llevándolo a Canaán y enterrándolo en la cueva de Macpela, que Abraham había comprado como sepultura familiar. Luego, José y sus hermanos regresaron a Egipto. Los hermanos de José, temiendo su venganza, decidieron enviarle un mensaje. Le dijeron que su padre les había ordenado pedirle perdón por el mal que le habían hecho. Le rogaron que perdonara a los siervos del Dios de su padre. Capítulo 50 del Génesis, versículos 18 al 26. José lloró mientras sus hermanos le suplicaban perdón. Ellos se postraron ante él, ofreciéndose como esclavos. Pero José los tranquilizó, diciéndoles que no debían temer, pues él no se consideraba con derecho a juzgarlos. Les explicó que, aunque ellos habían planeado hacerle daño, Dios había transformado sus intenciones en algo bueno, salvando así a muchas vidas. Les aseguró que los cuidaría a ellos y a sus familias, consolándolos con palabras amables. José permaneció en Egipto con la familia de su padre, viviendo hasta una edad avanzada. Vio a los hijos de Efraín y Manasés crecer, llegando a conocer a sus bisnietos. Antes de morir, José les dijo a sus hermanos que Dios los llevaría de vuelta a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Les hizo jurar que se llevarían sus restos consigo. José murió a una edad avanzada. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto.